Bueno, muy buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Continuamos con la serie que hemos denominado Activando Dones, y ese sería el segundo tema de la serie. Ese segundo tema se llama Dones, Ministerios y Operaciones. Recuerde usted que el primer tema se llamó No los ignores, refiriéndose a los dones espirituales, y tuvo ese tema como base Primera de Corintios capítulo 12 versículos 1, 2 y 3. Versículo 1, recordará usted, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El versículo 2 dijo: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y el versículo 3 dijo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hicimos énfasis nosotros ese día en tres palabras: una del versículo 1, una del versículo 2 y una del versículo 3. La palabra del versículo 1 en la cual nosotros hicimos énfasis, la palabra ignorar. La palabra del versículo 2 en la cual hicimos énfasis, la palabra saber. Y la palabra del versículo 3 en la cual hicimos énfasis, o la frase más bien: os hago saber. Y con estos tres términos, pues entendimos nosotros que la ignorancia conduce a unos extremos y a unos peligros que se pueden evitar siempre y cuando la ignorancia se elimine. La ignorancia se elimina por medio del saber, por medio del conocimiento. Y si yo no soy muy disciplinado para adquirir por mí mismo el conocimiento, pues entonces yo me busco a un Pablo que me haga saber, que me enseñe, que me ilustre acerca de todas estas verdades. Sobre todo cuando estas verdades tienen que ver con los dones espirituales, o las cosas espirituales, o las cosas del espíritu, como ya lo hemos enseñado nosotros. Ahora entramos nosotros a este tema que se llama dones, ministerios y operaciones. Un tema espectacular. Algunos habrán oído hablar de dones, otros habrán oído hablar de ministerios y otros habrán oído hablar de operaciones. Las tres cosas son diferentes la una de la otra, pero al mismo tiempo las tres cosas se conjugan efectivamente para el servicio del Señor. Entonces, por un lado no tienen que ver, pero por el otro lado tienen que ver todo. Por un lado son diferentes, por el otro lado se combinan, se configuran para que el cristiano pueda servir de una manera eficaz al Señor Jesucristo. El versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Note usted en el versículo 4 la aparición de la palabra don, dones. El versículo 5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Note usted en el versículo 5 la palabra ministerios. El versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Note usted en el versículo 6 la palabra operaciones. De estos tres versículos sale el título de nuestro tema del día de hoy: dones, versículo 4, ministerios, versículo 5, y operaciones, versículo 6. El versículo 4 dice: ahora bien. Es decir, aquí el apóstol está retomando el tema que abrió en el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero tuvo que hacer un paréntesis, versículos 2 y 3, recalcándole a los corintios que es más importante la doctrina que la experiencia. Es más importante lo que se enseña y entender bien lo que se enseña, que realmente lo que el hombre pueda o no experimentar o pueda sentir a través de la experiencia. Recuerde usted que el versículo 3 dijo: por tanto os hago saber que nadie que hable, está hablando el apóstol, está enseñando el apóstol acerca de lo que se hable en la iglesia, lo que se confiesa en la iglesia, lo que se confiesa en la congregación, lo que se predica en la congregación. Y está diciendo: nadie que hable por el Espíritu del Señor llama a Jesús anatema. Ninguno va a hablar mal de Jesús y ninguno va a hablar mal de la doctrina. Ninguno va a tocar para mal la doctrina, no la va a tergiversar, no le va a añadir, no le va a quitar, si está hablando a través del Espíritu Santo. Si no está hablando a través del Espíritu Santo, la doctrina se va a ver afectada. Al que le conviene esa afectación de la doctrina es al diablo, que desde el principio, desde esa conversación con Eva, está torciendo
tergiversando, cambiando, colocándole, quitándole a las palabras de Dios. Pero si por el contrario estoy hablando por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo está hablando por mi boca, pues todo lo que digo está sujeto a la palabra del Señor. Y tiene una interpretación correcta. Recuerde usted que un texto interpreta otro texto. No son de interpretación privada las palabras de Dios, no son de interpretación caprichosas las palabras de Dios, no es de interpretación antojadiza la palabra de Dios, sino que por el contrario, la palabra misma se interpreta a sí misma. Eso es lo que está diciendo. Cierra el versículo cierra el paréntesis, perdón, en el versículo 3 y en el versículo 4 dice, ahora bien. Ahora bien, ¿qué significa? Pues que el paréntesis se ha cerrado y retornamos al tema de los dones espirituales mencionados allá en el versículo 1. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esa palabra diversidad en el griego es el término diairesis. Diairesis. Se marca el acento en la segunda I, la tilde en la segunda I. Diairesis. Y esa palabra griega significa dos cosas. Significa variedad y significa distinción. Cuando usted lea la Sagrada Escritura y encuentre la palabra diversidad, acuérdese que diverso significa variedad y significa distinción. Está hablando de varios y está hablando de distintos al mismo tiempo. Cuando se habla de variedad, está hablando de cantidad. Cuando se habla de distinción, está diciendo que no son iguales. Está diciendo que tienen que ver con, pero al mismo tiempo son distintos. Eso aplicado a los dones espirituales. Retornamos a la lectura del versículo 4, o repetimos la lectura del versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ya que explicamos la palabra diversidad, o le encontramos el significado a la palabra diversidad, ahora pasamos a la palabra dones. La palabra don, en el griego, significa carisma. Carisma. De donde se desprende el término carismático. Carismático no se refiere a una persona que pertenece a X iglesia, organización que se haga llamar carismática. Carismático no es el que se congrega en la carismática. Carismático es el que entiende los carismas y el que se mueve en los carismas. O sea, el que entiende los dones y se mueve en los dones, ese es un carismático. Porque la palabra carisma significa don. La palabra don significa carisma. Carismático, por lo tanto, es aquel que se mueve en los dones. No se puede mover en los dones si no entiende los dones, si no conoce los dones. 1 Corintios 12:1. Ahora bien, hay diversidad de dones. La palabra don aparece en varias partes, tanto del Antiguo Testamento como sobre todo del Nuevo Testamento. Ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En donde enseña que la fe es don de Dios. La primera definición que se nos viene a la cabeza de la palabra don es regalo, obsequio. Y esa es la primera definición, pero no es la única definición de la palabra don. Hay una definición que es poco analizada, poco estudiada y poco entendida. En Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando usted recibe el don, cuando usted recibe el obsequio, que es la fe, usted no solamente recibe un obsequio, sino que usted queda capacitado al mismo tiempo. Ahora, capacitado, sí, capacitado. ¿Capacitado para qué? Pues si recibe la fe como don, como obsequio, queda capacitado a través de esa fe para poder creer. Note que la fe me capacita para creer en el Evangelio, Marcos 1:15, para creer en el Señor Jesucristo, que es el tema del Evangelio, ¿no? Entonces, la palabra don, carisma, en el griego, significa obsequio, regalo, pero también significa capacitación. O combinando los dos significados, la palabra carisma significa un don o un obsequio que me capacita. Eso significa la palabra don. Eso significa la palabra carisma. Espero esté quedando claro. Don o carisma. Ahora dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Ese cuenta usted como los dones espirituales están relacionados con el Espíritu Santo.
indicando que es el Espíritu Santo el dador de los dones, es el Espíritu Santo el dispensador de los dones espirituales. Todo lo que tenga que ver con don espiritual tiene que ver con el Espíritu de Dios. Eso en el versículo 4. Ahora en el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí ya no aparece la palabra don, aquí aparece la palabra ministerio. Hay diversidad de ministerios. Encuentra usted también la palabra diversidad, que recuerde que es un término que pertenece al griego, que en el griego es diairesis, con acento en la segunda I. Tiene 3 Is, el diairesis, acento en la segunda I. ¿Y qué significa variedad y distinción? Repasemos lo que significa diairesis. Variedad de varios, de cantidad, distinción, pues que no son lo mismo, que son diferentes. Hay una diferenciación cuando usted encuentra el término diairesis. Eso quiere decir que hay variedad de operaciones. Perdón, el versículo 5, hay diversidad de ministerios. Quiere decir que hay variedad de ministerios. Es decir, varios ministerios y cada ministerio es distinto del otro. Lo mismo hacemos en el versículo 4. Varios dones y cada don es distinto el uno del otro. Hay diversidad de ministerios. Ahora, cuando hablamos de ministerios, esa palabra ministerio también es un término que pertenece al idioma griego y significa diaconía en el griego. O el término es diaconía en el griego y significa, en español, significa puesto o área de trabajo. Eso es un ministerio. Puesto o área de trabajo. Ahora, analice usted por un momento y llegue a sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que define a qué? ¿El ministerio define el don o el don define el ministerio? Entendiendo el don como la herramienta de trabajo y entendiendo el ministerio como el puesto de trabajo, ¿qué es lo que define a qué? ¿El puesto de trabajo define la herramienta de trabajo? ¿O la herramienta de trabajo define el puesto de trabajo? Entonces yo le quiero colocar este ejemplo. Si los dos nos ponemos de acuerdo para mañana ir a servir en determinado lugar, usted llega a la hora convenida, usted no sabe qué le va a tocar hacer, pero usted va con el corazón listo para servirle al Señor. Entonces a la hora convenida yo aparezco y yo le entrego a usted una escoba y le entrego a usted un recogedor. Creo que se sobreentiende qué es lo que yo quiero que usted haga. Yo quiero que usted se ponga a barrer porque le entrego una escoba y le entrego un recogedor. Entonces se sobreentiende. Usted no se va a poner a trapear porque no tiene una herramienta para trapear. Usted no se va a poner a, no sé, a enterrar puntillas en la madera. Usted no se va a poner a taladrar una pared porque no le he puesto en las manos las herramientas para esos trabajos. Yo le he puesto en las manos las herramientas para que barra. Dese cuenta usted que las herramientas definen el puesto de trabajo. En este caso, la escoba y el recogedor ha definido el que le toque barrer. Lo mismo pasa con los dones espirituales y su relación con los ministerios. Son los dones espirituales los que definen a los ministerios. Si usted no entiende los dones espirituales, usted no entiende los ministerios. Si usted no entiende los dones espirituales, usted no tiene tampoco ni idea acerca de los ministerios, por más que los mencione. Cuando hablamos de los ministerios, pues usted debe ir a Efesios capítulo 4, versículo 11, que es el texto más famoso en relación con los ministerios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ese texto dice, y él mismo, ¿de quién está hablando? Pues si usted lee los versículos anteriores a este, desde el versículo 7, por ejemplo, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Está hablando del Señor. Y ahora pasa usted al versículo 11 y dice, y él mismo, ¿quién es él mismo? Él mismo es Cristo, es Jesús. Cristo mismo constituyó a unos, aquí viene la mención de lo que conocemos nosotros como los ministerios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Creo yo que uno se acuerda más fácil de lo que son los ministerios que de lo que son los dones. Y cuando hablamos de las operaciones, ni hablemos. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, no entiende lo que son las operaciones.
La gente entiende lo que son los ministerios y se lo sabe de memoria y lo repite como si los hubiera aprendido un loro. La gente habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y hasta se acordará dónde está escrito, Efesios capítulo 4, versículo 11. Cuando se habla de dones, pues ellos comenzarán a mencionarlos, quizá a la topa tolondra. Algunos dirán que no hay sino 9, los mencionados en Primera de Corintios capítulo 12, perdón. Pero ya hemos dicho nosotros que los dones no son solamente 9. El apóstol Pablo menciona 9, se los menciona a los corintios, porque son los dones que estaban siendo falsificados por el diablo en Corinto. No porque sean solamente 9, sino porque son los dones más expuestos a la falsificación demoníaca. Por eso menciona 9. Pero si usted se pone a leer todo el Nuevo Testamento y apartados del Antiguo Testamento, pues usted se va a dar cuenta que los dones son mucho más que 9. Mucho más que 9. En nuestra tarea, a través de toda esta serie, comenzar a revisar don por don, enseñándolo, porque los dones se liberan principalmente cuando usted tiene la doctrina del don, cuando usted tiene el conocimiento acerca del don, cuando tiene la enseñanza profunda bíblica acerca del don, el don en su vida se comienza a liberar, si se tiene que liberar en su vida. Porque la Biblia dice que Dios reparte a cada uno en particular como Él quiere. De modo, si es el don que el Señor quiere en usted desatar, liberar, activar, pues se va a ir desatando en la medida en que usted vaya escuchando la doctrina de ese don, la enseñanza bíblica con respecto a ese don. Se va a ir desatando, así, automático, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Basta que usted abra su oído y sea receptivo a lo que la Sagrada Escritura va enseñando poco a poco. Pero volvemos al asunto de los ministerios. Cuando hablamos de los ministerios, repetimos nosotros de memoria que son 5. Algunos dirán son 4, otros dirán son 5. Aquí yo encuentro 5 palabras mencionadas: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Recuerde, eso es Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí comenzamos a notar algo. Si el don define el ministerio como lo estamos enseñando nosotros, entonces, para que una persona sea llamada, por ejemplo, evangelista, revise lo que hace un evangelista en el Nuevo Testamento. El evangelista evangeliza. O sea que mínimo necesita un don que le haga abrir la boca y expresarse de manera conveniente. O sea, necesita el don de enseñanza, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se tiene que mover en otros dones. Vemos al Señor Jesucristo en su oficio de evangelista, y el Señor por donde iba, pues sanaba personas. Entonces, mínimo, aparte del don de enseñanza, necesita los dones de sanidades. Pero también vemos al Señor Jesucristo haciendo milagros. Entonces, mínimo necesita también los dones de hacer milagros. Esta configuración de dones, así básica, y estamos mencionando solamente lo básico, esta configuración de dones define lo que es el ministerio. Entonces yo le pongo otro ejemplo, le coloco otro ejemplo. Si tiene dones, por ejemplo, de administración, tiene el don de hacer misericordia, tiene el don de servicio, que tiene que ver con estar pendiente de las demás personas, de acogerlos, de llamarlos, de velar por ellos. Pues entonces, ¿usted con qué ministerio lo va a relacionar? Inmediatamente yo creo que en su cabeza usted lo relacionó con el ministerio del pastor. Para ser pastor, para tener el ministerio del pastor, debe tener una configuración especial de dones. Y así pasa con el apóstol, así pasa con el profeta y así pasa con el maestro. Para que sea llamado apóstol debe tener una configuración especial de dones. Para que sea llamado profeta debe tener una configuración especial de dones que lo convierten ministerialmente en un profeta. Hagamos lo mismo con evangelista, aunque ya lo habíamos mencionado. Debe tener una configuración especial de dones que lo convierten en un evangelista o le otorgan el ministerio al evangelista. El pastor, configuración especial de dones, y el maestro, configuración especial de dones. De tal manera que cuando estos dones se comienzan a activar, cuando se comienzan a desatar, cuando se comienzan a manifestar en esta vida, y el individuo en el cual se están manifestando esos dones se da cuenta de la configuración especial de esos dones, al mismo tiempo el individuo recibe la revelación del puesto de trabajo que Dios quiere que ocupe, es decir, del ministerio en el cual se debe desarrollar como siervo de Cristo. Ahora, con respecto a los dones y con respecto a los ministerios, notamos nosotros que hay cuanta configuración uno se pueda imaginar. No solamente con los dones,
sino también con los ministerios. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, vamos a buscarlo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y le está diciendo lo siguiente. Primera de Timoteo 2, 7. Dice, para esto yo fui constituido, note, fui constituido. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Cualquiera encontrará aquí al menos la mención de dos ministerios, de los registrados en Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿cierto? El apóstol y el maestro. Pero dijo, primeramente, yo fui constituido predicador. Hay una gran diferencia entre predicar y enseñar. El evangelista predica, el maestro enseña. Después vamos a enseñar esto porque es bien profundo. Pero cuando él dice que era predicador del evangelio, quiere decir que pregonaba el evangelio por donde fuera. Hablaba del evangelio por donde fuera. Si yo pregono el evangelio por donde voy, si yo hablo del evangelio por donde voy, yo soy evangelista. O sea que para ser evangelista uno debe tener la capacidad de pregonar el evangelio por donde uno va. Capacidad que realmente no la tienen todos los cristianos. El apóstol Pablo dice que fue predicador, es decir, evangelista, pero también apóstol, van dos ministerios, y después del paréntesis dice, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, mínimo, aunque si escudriñamos podemos encontrar más, pero mínimo, el apóstol Pablo tenía la combinación de al menos 3 ministerios en su ser. Ahora usted imagínese, si para configurar o constituir un ministerio se necesita la configuración especial de dones para un ministerio, ¿cuánta configuración especial de dones se necesita para en un solo individuo reunir al menos 3 ministerios? El de evangelista, el de apóstol y el de maestro. Todo eso por la gracia del Señor. Y todo eso porque el Señor reparte a cada uno en particular como Él quiere. La gloria es para Jesucristo. Pero para que usted se dé cuenta que muchas veces los cristianos andan imaginando que no tienen ningún don. Eso es una falsedad completa. Al que realmente le interesa esa clase de ignorancia crasa y esa clase de incredulidad crasa es al diablo. Al diablo le conviene que usted no crea en los dones espirituales. Al diablo le conviene que usted sea un ignorante al respecto. Al diablo le interesa que usted no crea que en usted hay al menos un don. Y cuando, según la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que en mí ni siquiera hay uno, hay más de uno, hay 2 o 3, una configuración especial que me convierten en un ministro del Señor, una ministra del Señor. Entonces, usted sale del letargo porque sale de la ignorancia, usted sale del sueño porque sale de la incredulidad y usted se torna una persona poderosa ministerialmente hablando. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque la ignorancia apaga. Porque la ignorancia esconde. Porque la ignorancia omite. Porque la ignorancia me hace indiferente con respecto a. Por lo tanto, me hace un incrédulo con respecto a. No solamente en ese versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, usted va a encontrar prácticamente lo mismo. Segunda de Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Predicador, la misma palabra que aparece en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 7. Apóstol también apareció en ese versículo. Maestro también apareció en ese versículo. Él no solamente lo dice en un texto, lo dice en 2 textos. Que en él mínimo habían 3 ministerios. Y para eso se necesita una configuración especial, bien especial, de dones. Y usted se atreve a creer conmigo que en usted puede darse esa configuración especial de dones, que lo convierte en un ministro del Evangelio, pero que no solamente le puede otorgar un ministerio, sino 2 ministerios o 3 ministerios, o los que al Señor le plazca. En la vida del Señor Jesucristo, en la experiencia del Señor Jesucristo, nos encontramos nosotros con esa gran verdad. El Señor Jesucristo es llamado apóstol. El Señor Jesucristo es llamado profeta. El Señor Jesucristo es llamado evangelista.
cumplió con la labor de evangelista. El Señor Jesucristo es el gran pastor. El Señor Jesucristo es maestro. Quiere decir que en el Señor Jesucristo se reunieron los 5 ministerios. Y si en el Señor Jesucristo se reunieron los 5 ministerios, ¿cuántos dones se reunieron en la vida del Señor Jesucristo? ¿Cuánta configuración de dones se reunió en la vida del Señor Jesucristo para constituirlo apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro? Quiero que lo noten. La gracia de Dios es sobreabundante. Nosotros no podemos ser escasos, como dice el texto en Isaías. Escasos en la mente o escasos en la fe. Tenemos que sobreabundar en la fe. Si sobreabundamos nosotros en la fe, creemos y decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede dar en mí esa configuración especial de don? Solamente hay una razón para no creerlo, y es la ignorancia. Y es el llamado del Espíritu Santo a través de esta serie, a través de estas clases, a salir de la ignorancia. De la ignorancia. Porque es que yo me tengo que dar a la tarea de salir de mi tradición, salir de mi religiosidad, salir de mi ideología y exponerme a la luz de las Sagradas Escrituras para ver qué es lo que las Sagradas Escrituras verdaderamente me enseñan. Y no porque es que alguien me dijo que sí o alguien me dijo que no. Alguien me dijo que los dones ya no, pero alguien me dijo que los dones sí. Alguien me dijo que los ministerios no, alguien me dijo que los ministerios sí. O alguien me dijo que estos dones sí, pero que estos dones no. O que estos ministerios sí, pero que estos ministerios ya no. Alguien me dijo, así andamos los cristianos, alguien me dijo. Pero la certeza yo no la puedo encontrar en lo que alguien me dijo. Tampoco la convicción. Yo la encuentro es en las palabras de la Sagrada Escritura. Ahí, interpretadas no según mi antojo. Yo no escudriño la Sagrada Escritura para intentar demostrar mi punto de vista a los demás, no, sino que entro abierto. Y si la Sagrada Escritura tiene que romper mis puntos de vista, pues que los rompa. Y si la Sagrada Escritura tiene que crearme nuevos puntos de vista, pues que los cree. Y si la Sagrada Escritura tiene que acabar con mi tradición y con mi religión, pues que acabe. Y si la Sagrada Escritura tiene que llevarme a la fe a través de una nueva visión, una nueva perspectiva de lo que está ahí escrito, pues que lo haga. Que Él sea el Señor de mi vida y que use su palabra como martillo para romper la piedra, como fuego para quemar la escoria, como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Bien. Regresando a Primera de Corintios, hágalo por favor. Regresando a Primera de Corintios, capítulo 12. El versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones. La misma palabra, diversidad, que recuerde que es diairesis, que significa variedad y distinción. Y hay diversidad, es decir, varias operaciones y distintas operaciones. Y hay diversidad de operaciones. Esa palabra operación también del griego es la palabra enérgema o enérgema. Y significa operatividad, funcionalidad, pero hay una definición que yo creo que es la más diciente, porque es la más clara. La palabra forma. Forma. Entonces, hay diversidad de operaciones, significa hay diversidad de formas o maneras. ¿Formas o maneras de qué? Es la pregunta. Eso está relacionado con lo que usted encuentra en el versículo 4, los dones. Y con lo que encuentra en el versículo 5, los ministerios. Quiere decir que hay diversidad de formas o maneras como los dones operan. Y hay diversidad de formas o maneras como los ministerios operan. Si yo no entiendo las operaciones, muy difícilmente me voy a poder mover en los dones. Ya que el Espíritu de Dios a mí me puede conducir o a una cosa o a la otra, todo conforme a la Sagrada Escritura. Pero si yo no tengo el oído abierto porque no entiendo lo que son las operaciones, entonces no voy a saber cómo funciona un don. El don tiene que ser operado. El ministerio tiene que ser operado. Y las operaciones son varias. Las operaciones son múltiples, enseña aquí la Sagrada Escritura. Si usted va conmigo a Primera de Pedro,
capítulo 4. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 10. Espero esté yendo a todas las citas bíblicas. Es la única manera de poder aprender. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Note la mención de la palabra don en el versículo 10. Note la mención de la palabra ministerio en el término ministrelo a los otros en el mismo versículo 10. Y usted dirá, pero ahí falta lo de operaciones. No, si usted lee nuevamente, va a encontrar un término semejante al término operaciones. Y es el término multiforme, que significa múltiples formas. ¿Se acuerda que dijimos que operaciones eran formas o maneras? Multiforme significa múltiples formas. Múltiples formas como el don mencionado en el texto o el ministerio mencionado en el texto funciona. Entendiendo todo el versículo, lo volvemos a leer, dice: cada uno según el don que ha recibido. La escritura da por sentado que usted al menos ha recibido un don. Que en su vida mínimo se tiene que desatar un don. Aunque cuando hablamos de un solo don es muy difícil, de verdad, por la configuración especial que se tiene que dar para constituir un ministerio. Es difícil que se manifieste un solo don. Detrás de la manifestación o al lado de la manifestación de ese don, siempre se va a manifestar otro don y otro don y otro don, para terminarlo constituyendo a usted en un ministro del Evangelio. Cuando hablamos de ministro del Evangelio, no necesariamente estamos hablando de un altar detrás de un atril. No necesariamente estamos hablando del director de una congregación. No. Estamos hablando de cumplir con el servicio a Jesucristo, que yo no lo puedo hacer sino desde un ministerio personal, un ministerio individual, un ministerio preciso y exacto que el Señor ha decidido para mi vida. Y que yo no me lo invento. Porque, repito, tiene que ver con la revelación, la manifestación y la configuración de los dones en mi vida. Entonces, esos dones manifestados son los que me van a ir indicando, me van a ir guiando a qué ministerio el Señor quiere que yo me dedique, en dónde quiere que yo crezca y madure ministerialmente hablando. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué debo hacer yo con el don que he recibido? Ministrarlo, dice acá, a los otros. Ministrarlo a los otros. Lo cual quiere decir que los dones son tan necesarios, y por eso es necesario salir de la ignorancia con respecto a ellos, porque los dones no son para el beneficio personal. Los dones son para el beneficio de los demás. Los dones son para el provecho de los demás. Los dones son para el provecho de los hermanos en Cristo, los de la congregación ahí. Desde cuenta que la sola manifestación del don ya me saca de esa mentalidad de ser cristiano de banca. Si hay un cristiano de banca que lleva años en una banca, es porque no ha entendido el tema de los dones espirituales. Cuando en una vida se desatan, se liberan los dones espirituales, ya la banca no le satisface. Porque si tiene algo que los demás necesitan, pues va a ir a ministrar ese algo que los demás necesitan. Esto, lógicamente, tiene que ser dentro del protocolo y dentro del orden y la decencia eclesiástica, de lo cual hablaremos más adelante en la misma serie. Pero al mismo tiempo hay dones que se necesitan allá afuera. Hay que ministrarlo. Hay dones para ministrar a los que conocen de Dios y hay dones para ministrar a los que no conocen de Dios. Los dones manifiestos edifican a los que conocemos de Dios, pero los dones manifiestos ganan almas, salvan a los perdidos. Para eso son los dones, son las herramientas de edificación dentro de la congregación y de salvación fuera de la congregación. Si yo no entiendo los dones, no hay edificación y no hay salvación. Si yo no entiendo los dones, no hay ministerios. Y si yo no entiendo los dones, ¿para qué hablamos de operaciones? Si no me interesan los dones, no me van a interesar los ministerios. Si no me interesan los dones, no me van a interesar tampoco las operaciones.
prefiere hablar de otras cosas, no de lo más útil dentro de la congregación, que son los dones espirituales, las herramientas para el servicio. Ministrelo a los otros y después dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir que los dones, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, son del Espíritu Santo. Los ministerios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 5, pertenecen al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, como lo vimos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y el versículo 6, cuando dice, y hay variedad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, note que menciona a Dios. Entonces, si ya se mencionó en el versículo 4 al Espíritu Santo y se menciona en el versículo 5 al Señor Jesucristo, en el versículo 6 se está mencionando a Dios Padre y se le está relacionando con las operaciones. Los dones pertenecen al Espíritu de Dios. Los ministerios pertenecen al Señor Jesucristo. Las operaciones pertenecen a Dios Padre. Quien define los dones es el Espíritu de Dios. Quien define los ministerios es el Señor Jesucristo. Quien define las operaciones es Dios Padre. Qué impresionante. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Otorga los dones, una configuración especial, que después se convierte en un ministerio. Pero tengo que estar atento a esa multiforme manera como los dones y ministerios operan, la operatividad del don y la operatividad del ministerio para ser una persona fiel al servicio y eficaz en cuanto al servicio. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, administrador, buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Note que aquí el término administrador está relacionado con los dones. Vuelva a leer 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 y se va a dar cuenta. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores. ¿Está hablando de administrador de qué? Administrador no de dinero, no de plata, no de bienes, no de casas, no de carros, no de cuenta, no de dinero en efectivo. Está hablando aquí de administradores de dones, administradores de ministerios, administradores de operaciones, o sea, de la multiforme gracia de Dios. Los dones se manifiestan en mi vida como se manifiestan los ministerios, como se van dando las operaciones y yo soy administrador. Y debo ser un buen administrador, un eficaz administrador de todo ese recurso. Ahora, ¿cómo sé yo si soy buen administrador? Porque estoy ministrando. ¿Cómo sé yo que soy buen administrador de los dones? Porque los estoy ministrando. ¿Para qué son los dones? Para ministrarlos. No ocurre como en el caso del recurso económico, que entre más usted lo use, más se agota. En el caso de los dones espirituales, las riquezas espirituales, entre más usted las use, más se multiplican. Entre más las use, más maduran. Entre más las use, más se extienden, más se desarrollan, más eficaces son. El buen administrador de los dones es el que usa los dones. Como lo dirá Romanos capítulo 12, versículo 6, cada uno según el don que ha recibido, úselo conforme a la fe. Los dones son para usarse. ¿Cómo voy a usar algo que no sé si tengo? ¿Cómo voy a usar algo que no entiendo? Primero debo entender. Al entender creo. Al creer me lanzo al ruedo y comienzo a ministrar. ¿Qué es lo que yo ministro? Los dones. Cuando decimos vamos a ministrar en el culto, o cuando en alguna de las células, reuniones de casa, le pedimos a alguien, usted vaya y ministre, lo que se le está pidiendo es que use el don que el Señor le ha dado. Si usted no ha descubierto cuál es el don, estará en todo su derecho de decir yo no puedo ministrar. El único entonces que está incapacitado para ministrar es aquel que no ha descubierto su don. Y no ha descubierto su don por causa de la incredulidad con respecto al don y por causa anteriormente a la indiferencia, a la ignorancia con respecto al mismo don. Porque la idea es que todos los cristianos ministremos, que todos los cristianos le sirvamos al Señor. Recuerde que la palabra ministerio viene del término diaconía, que significa servicio, lugar de servicio o puesto de trabajo. Espero todo esto esté quedando claro. Regresamos a 1 Corintios capítulo 12. Por favor, 1 Corintios capítulo 12. Y el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A cuántos? A cada uno. Lo mismo de 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. Aquí dice, pero a cada uno
¿Usted se encuentra dentro de estos individuos? Claro. ¿Se cuenta dentro de ellos? Claro. ¿Es usted hermano en Cristo? Porque es que el texto está dirigido a los hermanos. Recuerde 1 Corintios 12:1, no quiero hermanos. Es ignorante, pero es un hermano. Es ignorante, pero tiene dones. Lo que pasa es que no se manifiestan porque como es un ignorante, y es la ignorancia la que nos tiene fregados como iglesia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es el peor error de la iglesia, la ignorancia. El conformarse solamente con el sermón de cada 8 días, lo cual me mantiene en una ignorancia. Que quiere decir que yo me alimento espiritualmente solamente cada 8 días. Si usted alimentara su cuerpo físicamente cada 8 días, su cuerpo se muere. Lo mismo pasa con el espíritu, se enferma, se debilita, cuando debería estar fuerte. A cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho. Cuando hablamos de la manifestación del espíritu, esa frase me parece espectacular, aunque algunos la han tergiversado, algunos la han relacionado con el misticismo, con, la, con el esoterismo, con la brujería, con la hechicería. No les gusta esa terminología, pero está en la Biblia. ¿Qué hacemos si está en la Biblia? Y a mí, al contrario, no me parece un término malo, no me parece un término equivocado, no me parece un término que suscite ideas falsas. Solamente que el diablo en su astucia ha tomado todos estos términos y los ha anexado a cultos oscuros. Pero aquí claramente se habla de la manifestación del Espíritu. Es la manifestación del Espíritu Santo. Es lo que nosotros buscamos cada vez que nos reunimos, que el Espíritu Santo se manifieste. Es más, recuerde usted que la Sagrada Escritura dice que si dos se reúnen en su nombre, Él está en medio. Está en medio, está en medio. ¿En qué forma? En la forma de su Santo Espíritu. Con nosotros nos reunimos, nosotros invocamos un Espíritu y buscamos la manifestación de ese Espíritu. Y ese Espíritu se manifiesta, versículo 7, cuando manifiesta dones, ministerios y operaciones. De esa manera usted se puede dar cuenta, de esa manera usted se puede dar cuenta que el Espíritu Santo está manifestado o manifiesto en un lugar. Cuando los dones se mueven en un lugar, cuando los ministerios se mueven en un lugar, cuando las operaciones se dan en un lugar. Algunos han relacionado esto solamente con, no sé, alguna persona en la reunión que se quebranta, que llora, que cae de rodillas o que tiembla, o en algunas otras reuniones que se cae de espaldas, cae al suelo, cae al piso, convulsiones, dice, es que es el Espíritu de Dios manifestado. Pero eso, que lo tenemos que revisar más adelante, hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con estas cosas. Eso no son sino las boronas o las migajas que caen de la mesa. Usted y yo no somos perrillos para comer de las migajas que caen de la mesa. Usted y yo somos hijos. Y los hijos comemos a la mesa. Todo el banquete de dones, todo el banquete de ministerios y todo el banquete de operaciones que el Señor ha servido sobre la mesa, que tienen que ver con la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sé yo que el Espíritu se manifiesta a través mío? Por los dones liberados, por el ministerio, por las operaciones de cada uno de esos dones y de cada uno de esos ministerios. No hay otra forma de medir la manifestación del Espíritu Santo en un lugar. Y vuelvo y repito, cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo, usted no se asuste, porque es lo que buscamos todos, que el Espíritu Santo se manifieste en un lugar, que el Espíritu Santo se haga presente en un lugar. Solamente el Espíritu Santo sabe cómo edificar a la iglesia, solamente el Espíritu Santo sabe cómo salvar al perdido, solamente el Espíritu Santo sabe cómo glorificar a Cristo. Y eso se hace, la edificación de la iglesia, el ganar al perdido y la glorificación del nombre de Cristo, eso se hace por medio de la manifestación del Espíritu Santo. Es decir, por medio de la manifestación de los dones, por medio de la manifestación de los ministerios y por medio de la manifestación de las operaciones. Quiero aclarar algo que tiene que ver con el tema de las operaciones. Para hablar de operaciones, la mejor manera de entenderlo es por medio de los ejemplos. Ejemplos. Cuando revisamos el caso del Señor Jesucristo, recuerde usted que el Señor Jesucristo se despojó de sí mismo. Quiere decir que se despojó de todo atributo divino, incluyendo su omnipresencia, su omnisciencia y también su omnipotencia.
Como se despojó de su omnipotencia, pues el Señor Jesucristo vino a esta tierra a depender del poder de otro, del conocimiento de otro, de la guianza de otro. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Dándonos ejemplo a nosotros de lo que tendría que pasar con nosotros. Nosotros estamos en esta tierra y la idea es que no trabajemos según nuestro poder, ni según nuestro conocimiento, ni según nuestra sabiduría, ni según nuestra inteligencia, ni según nuestra forma acostumbrada de proceder. La idea es que nosotros dependamos del Espíritu Santo como Jesucristo dependió del Espíritu Santo. Jesucristo pasó por lo que sería su propio bautismo en el Espíritu Santo el día que fue bautizado. Usted lo puede corroborar en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, también el Evangelio según San Juan, donde dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de paloma. Y a partir de ese momento, el Señor comenzó su ministerio. Y es lo mismo que el Señor le dice a todo cristiano. Se lo dijo a los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Se lo dijo a los discípulos en el Evangelio según San Lucas capítulo 24. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ahí podrán ustedes iniciar su ministerio. El ministerio se inicia cuando los dones se activan. Eso es lo que está diciendo. Y fue a partir de la investidura de poder, es decir, fue a partir de la activación de los dones, que los ministerios comenzaron a aflorar. Y los discípulos poco a poco entendieron que esos dones y que esos ministerios fluyen a través de una serie de operaciones. El Señor Jesucristo dependió entonces siempre del poder del Espíritu Santo. Es decir, el Señor Jesucristo dependió de los dones del Espíritu Santo para poder obrar y hacer todo lo que usted encuentra revelado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando usted ve que el Señor Jesucristo está diciendo algo, está haciendo algo, ahí usted puede ver la operación de un don. Pero ¿cómo operó el don? Por ejemplo, en Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 8, solamente son algunos ejemplos para que vayamos entendiendo poco a poco lo que serían las operaciones. Mateo capítulo 8 dice el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Ahí usted puede darse cuenta de la necesidad, una necesidad física, la necesidad de tener salud, la necesidad de la sanidad, tan necesaria hoy, ¿no? Sin embargo, usted encuentra personas en este tiempo que niegan los dones de sanidad. Y niegan los dones de sanidad quizás por los excesos, quizás por los extremismos, pero el que algunos se excedan, como por ejemplo el caso de los corintios, que se excedían en todo y que eran extremistas en cuanto a todo, no quiere decir que el apóstol Pablo va a entrar a negar los dones de sanidad. Lo que quiere decir es que va a venir a poner todo en orden. Cuando hay desorden, usted no coge las cosas y las bota. Cuando hay desorden, usted agarra las cosas y las ordena. Es más, como la iglesia de los Corintios era una iglesia bautizada con el Espíritu Santo, cuando hay bautismo con el Espíritu Santo, no solamente la de los Corintios, la de los Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, todos bautizados con el Espíritu Santo, porque la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia bautizada con el Espíritu Santo, pues ahí donde hay bautismo hay vida, y donde hay vida, pues lógicamente hay corre-corres, hay desorden, hay desorganización. ¿Qué tiene que hacer uno? Doctrinalmente, ordenarlo todo, no votarlo todo, no desecharlo todo, no, sino examinarlo todo y retener lo que sirve, o sea, organizarlo. Algunas cosas hay que barrerlas, sacarlas, claro que sí, pero si usted va a arreglar su cuarto, usted no va a botar todo lo que está en su cuarto. Usted organiza lo que sirve en su cuarto y bota la basura. Así lo mismo pasa con el exceso de los corintios y de la iglesia contemporánea. Hay que entrar a arreglarlo todo. Deje lo que sirve. ¿Y qué es lo que sirve? ¿Lo que yo creo que sirve? No, no es lo que yo creo que sirve. Es lo que la Biblia dice que sirve. Es lo que doctrinalmente está establecido y que ni usted ni yo lo podemos mover. A eso no le podemos añadir y a eso no le podemos quitar. Eso lo dejamos en su sitio. Y el resto, las añadiduras, eso se lo quitamos. Y el resto, lo que se le ha quitado a la Sagrada Escritura, eso hay que volvérselo a poner. Hay que respetarlo. Yo no puedo jugar con la Sagrada Escritura. Hay una sentencia grave para aquel que se atreva a tocar la doctrina.
La doctrina no se toca. Y aquí viene un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Note que este leproso es una persona ignorante en cuanto a un tema, en cuanto a la voluntad de Dios para sanarlo. Si quieres, ¿será que quiere, Señor? ¿Será que usted quiere sanarme? Como algunos enseñan que Dios lo sana si Él quiere. Pues este pensaba igual, Señor, ¿será que quiere? Si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí en el versículo 3 usted encuentra las tres cosas mencionadas o estudiadas hoy. ¿Cuáles son las tres cosas? Encuentra dones, encuentra ministerios y encuentra operaciones. Presta atención a esto. En el versículo 3 usted encuentra la manifestación de un don. Pues si sanó la lepra, eso quiere decir que el don es ese mencionado en 1 Corintios 12:9 en plural, como los dones de sanidades. Vamos adelantando tema. ¿Por qué se llaman dones de sanidad y por qué no don de sanidad? Se llaman dones en plural de sanidades por causa de las múltiples enfermedades, otra vez en plural, que existen. Eso quiere decir que puede ser que una persona se manifieste el don de sanar, qué sé yo, los huesos, pero que no tenga el don de sanar, qué sé yo, la piel. O puede ser que en una persona se manifieste el don de sanar, no sé, la sordera, pero que no se manifieste el don de sanar, no sé, la matriz. Porque en plural está, y usted lo puede revisar ahí, y lo revisa desde el griego. Esta clase está preparada desde el griego, los escritos originales, los términos originales, y están en plural. Los dones de sanidad, le repito, 1 Corintios 12:9, revíselo, ahí está, en plural. Dones, plural. Sanidades, plural, por las múltiples enfermedades que existen. Aquí vemos manifestado un don, el don de sanar la lepra. Lo tenía el Señor Jesucristo. Se manifestaba en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, ese don operó de una manera especial. ¿Cómo así operó? La operación tiene que ver con qué hizo Cristo para que el don fluyera. Lo que hizo Cristo para que el don fluyera, eso es a lo que llamamos la operación del don. Y aquí se cuenta en el versículo 3 que Jesús extendió la mano. Entonces, ¿cómo operó el don? Operación, 2 puntos. Primero, extendió la mano. Segundo, lo tocó. Ahí usted se da cuenta que se mueve otro don. ¿Cómo se llama ese don? El don que hace que yo tenga la capacidad de tocar al leproso, de tocar al andrajoso, de tocar al sucio, de tocar al indigente, de tocar al pobre, de tocar al mendigo, de tocar al enfermo, de tocar al que tiene llagas por todo su cuerpo. Ese don, en Romanos capítulo 12, se llama el don de misericordia, el don de hacer misericordia. Si se da cuenta que es muy difícil que se manifieste un don, pero que no se esté manifestando al mismo tiempo otro don, porque tiene que haber una configuración especial de dones en la operación del ministerio. Y aquí el Señor extendió la mano, 2, le tocó y 3, le dijo. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo? Lo que le dijo fue la revelación de su voluntad. Lo sacó de la ignorancia. Quiero. Y después de decir quiero, dio una orden. Sé limpio. Entonces, en el caso de este don, particularmente hablando de ese don, ese día, ese momento, en esa situación, en ese contexto, el don operó cuando el Señor, primero, extendió la mano. Cuando el Señor, segundo, lo tocó. Cuando el Señor, tercero, le reveló su voluntad porque le dijo quiero. Y cuando el Señor, cuarto, dio la orden, se limpió. Estas 4 cosas juntas, le repito, extendió la mano, lo tocó, le reveló su voluntad y le dio una orden. Esas 4 cosas tienen que ver con la operación de ese don para sanar lepra en el caso y en el contexto concreto de ese leproso de Mateo capítulo 8, versículos 1, 2 y 3. Ahora, ese día que estaba haciendo el Señor, ese día el Señor estaba predicando el Evangelio. Aquí le está hablando un hombre que desconoce la voluntad de Dios. O sea, es un incrédulo.
¿Qué estaba haciendo el Señor? Evangelizando. O sea que se acaba de revelar también cuál era el ministerio. El don es el don de sanar la lepra. Al lado de ese don viajan otros dones como el don de hacer misericordia. La operación tiene que ver con los 4 puntos anteriormente mencionados. Y el ministerio es el de evangelista. ¡Qué impresionante! O sea que esos dones, configurados de esa manera, convierten a Cristo en un evangelista, pero al mismo tiempo entendemos que esos dones se manifiestan, fluyen cuando hay una operación. Operación que no es la misma siempre que se manifiestan los dones. No es la misma. ¿Cuál es el problema? El problema es que los cristianos, cuando vamos entendiendo de dones y cuando vamos entendiendo de ministerios, no vamos entendiendo a la par de operaciones. Entonces, estimado hermano, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que nos casamos con una sola operación. Una vez nos funcionó colocar las manos sobre la cabeza de alguien y esa persona fue sanada. La segunda vez quizá funcionó, a la tercera vez ya no, la cuarta vez ya no, la quinta vez ya no, y de ahí en adelante ya no funcionó. ¿Pero por qué no funcionó? Si la primera vez yo impuse manos y alguien se sanó, hasta la segunda impuse manos y oré y alguien se sanó, ¿por qué la tercera ya no? ¿El don falló? ¿Se me quitó el don? No, los dones no se quitan. ¿Falló el don? No, los dones no fallan. Entonces el Señor está bravo conmigo. No. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo me casé con una operación. Y yo quiero que el don funcione siempre de la misma manera. Y no soy yo el que define eso ni el que decide eso. Recuerde que las operaciones las define es Dios Padre. En 1 Corintios 12:6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. De modo que en ese momento, para que el don fluya, en el momento de ministración, 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En el momento de la ministración, yo debo tener mi oído bien abierto para escuchar a Dios que me diga cómo ese don va a operar ese día, cómo el don va a operar en ese preciso momento. Lo mismo ocurre cuando el Señor le quiere dar palabra a alguien, entonces yo me acerco a Él, el Señor quiere darle palabra a través mío, pero una vez le toqué el hombro y el Señor le dio palabra. A otro individuo, otra vez le toqué el hombro y el Señor dio palabra. La tercera vez le toqué el hombro y no hubo palabra. Porque quizás el Señor quiere que usted se mueva en otras operaciones, el mismo don, el mismo ministerio, pero otras operaciones. Los dones no varían, los ministerios no varían, las operaciones varían. Y aquí las operaciones son la clave, porque las operaciones son las que desatan el don. Las operaciones son las que hacen que el don fluya. Si ese día el Señor no extiende la mano, no toca al leproso, no le revela su voluntad y no da la orden, puede tener los dones de sanidad de lepra, pero el leproso no se sana, porque faltaría la operación. Ahora usted encuentra más adelante, en el mismo Mateo capítulo 8, a partir del versículo 5, Mateo capítulo 8, versículo 5, el caso de el siervo del centurión. No lo vamos a leer todo, pero usted se acordará. El caso del siervo del centurión, que dice la Sagrada Escritura que el centurión mandó a buscar y después él mismo fue a buscar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, yo iré y le sanaré. Eso es una operación. El Señor entraba a las casas, ponía las manos, oraba, daba órdenes y los enfermos se sanaban. Eso es una operación. Yo iré y le sanaré. Entonces entiendan, en el caso del don de sanidad, una operación tiene que ver con yo voy personalmente. Pero en este caso el Espíritu de Dios quería que el don operara de una manera diferente. ¿Ya lo va relacionando? ¿De qué manera? Pues a distancia. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, dijo el centurión. Una palabra tuya bastará para sanarlo. El Señor Jesucristo comienza en el versículo 10 a hablar. O sea que ahí se manifiesta otro don, porque mire que en el versículo 10 comienza a decir, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está haciendo el Señor? Enseñando. Se va a manifestar un don que es el don de sanidad, pero se manifiesta uno antes, que es ¿cuál? El don de enseñanza. Y el Señor está anunciando que en el futuro muchos del oriente y del occidente vendrán y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. ¿Acaso ahí no nota usted también el don de profecía? El don de profecía, el don de enseñanza. Dese cuenta que hay dones que están operando, que están fluyendo antes de que el don de sanidad pueda fluir, pueda operar.
El versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. O sea, dio la palabra, como lo había dicho el centurión, y su criado fue sanado en aquella misma hora. En el caso del leproso, la operación tenía que ver con extender la mano, tocarlo, revelarle su voluntad y darle una orden. En el caso de la sanidad del paralítico, la operación tenía que ver solamente con dar una palabra a distancia. ¿Cómo se llama el don? Don de sanidad, dirá usted. Completo. Don para sanar la parálisis, que es distinto al don para sanar la lepra. Por eso 1 Corintios 12:9 habla de dones de sanidades. Puede que tenga la capacidad para sanar la lepra, pero no tiene la capacidad para sanar la parálisis. En el caso del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tenía el don para sanar la lepra y tenía el don para sanar la parálisis. Por eso todos los enfermos eran sanados por el Señor Jesucristo. ¿No le parece impresionante? Y dése cuenta que el don, ahí está el don de sanidad, solamente que es específico el uno para la lepra, es específico el otro para la parálisis. Sigue el Señor en su oficio de evangelista, ahí está revelado el ministerio, pero la operación es distinta. De modo que si el Señor quiere sanar, hacer una proeza, hacer un milagro, dar una señal, presencialmente entrando a una habitación, extendiendo la mano, tocando, orando por esa persona, maravilloso. Pero si el Señor decide que no va a ser así siempre, porque quiero que note lo siguiente y entienda lo siguiente, no va a ser así siempre. No se va a hacer así siempre. Se hace como Dios diga. Y es cuando el oído tiene que estar abierto. Abierto a la operación. Abierto a lo que el Señor me está diciendo que yo haga. El Señor entró a la casa de la suegra de Pedro. Encontró a esta gravemente enferma. Dice la Sagrada Escritura que le tocó la mano. Le tocó la mano. Y reprendió la enfermedad. Reprendió la enfermedad. No reprendió la lepra. No reprendió la parálisis. Pero sí reprendió la fiebre. Eso es operación. En algún caso solamente revelar la voluntad, colocar la mano sobre la persona y dar una orden. En otro caso será dar una palabra a distancia. Y en otro caso, como usted se acuerda, en el caso de la sanidad de la suegra de Pedro, será tocar la mano de la señora y reprender la fiebre. Y la señora se levantó inmediatamente y le servía completamente sana. En ese caso estamos hablando del don para sanar fiebre, que es distinto al don para sanar parálisis y que es distinto al don para sanar lepra. Señor, dame el don para sanar todas las enfermedades. No existe tal don. Son dones de sanidades en plural. De modo que si tiene el don para sanar X enfermedad, pues sígalo usando, que usted se va a dar cuenta que se va a manifestar otro don para sanar otra clase de enfermedades y se necesita. Si alguno lo llega a negar, de verdad es pura falta de misericordia. Frente a tanta enfermedad, uno estar enseñando que el Señor ya no sana, que el Señor sana de una manera soberana, claro, de una manera soberana, a través de su iglesia, a través de sus hijos, a través de sus siervos. Eso es soberanía. El Señor lo hace como Él quiere. ¿Acaso no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? Ahora, si usted no lo quiere creer, como decía en antaño Spurgeon, si usted no lo quiere creer, pues no lo crea. Pero a mí quítese del camino y deje que otros sí crean. Si usted no quiere operar en esto, pues no opere en esto, pero quítese del camino, no estorbe. Y deje que los demás sí operen en esto. Porque ¿cuál es la respuesta de Dios frente a la enfermedad? Y eso es solamente un ejemplo aquí. La respuesta de Dios frente a la enfermedad se llama las manifestaciones del Espíritu Santo. A través de los dones, a través de los ministerios y a través de las operaciones. Y voy cerrando con otra operación. El Señor Jesucristo algún día sanó a un ciego escupiendo en tierra, ¿se acuerda? Escupiendo en tierra. Eso usted lo encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Un ciego vino y el Señor dice que comenzó a escupir en tierra e hizo lodo. ¿Cuánta saliva se necesita sobre el polvo para hacer dos bolitas semejantes a los globos oculares y clavarlos en las cuencas del ciego? Se necesita bastante saliva. Se necesita bastante escupitajo para hacer dos bolitas de lodo, dos bolitas de barro. Y el Señor lo hizo y comenzó a escupir delante de la gente. ¿Por qué comenzó a escupir delante de la gente? ¿Sí? De esto casi no se predica, esto casi no se enseña. ¿Por qué? Porque la gente no lo entiende.
El predicador no entiende qué es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo ese día. Y entonces lo espiritualiza todo. Y entonces está hablando del polvo de la tierra. Bueno, lo relaciona con mil cosas. Que puede ser que la asociación o la relación sea válida. Pero que alguien nos explique literalmente qué estaba haciendo el Señor ahí. Literalmente estaba escupiendo en tierra. Y literalmente se manifestó un don. Porque después de lo que el Señor Jesucristo hizo, el ciego vio. Ese es un don, el don para sanar ciegos. Antes se manifestó en el relato el don para sanar fiebre. Y antes el don para sanar parálisis. Y antes el don para sanar lepra, dése cuenta. Dones de sanidades. Ahora, la operación. Porque es el don para sanar ceguera. El ministerio es el mismo, evangelista. Y la operación, ese día el Espíritu de Dios impulsó al Señor Jesucristo para que escupiera en tierra. ¿Cómo se llama la operación? Escupir. Esa fue la operación. Si el Señor Jesucristo ese día no escupe en tierra, no hace dos bolitas de lodo, de arcilla, y las clava en las cuencas de ese ciego, el ciego no ve. La operación desata el don. La operación activa el don. Entendamos las operaciones. Las operaciones pueden ser raras, pero así sean raras, en mi cabeza siguen siendo un culto racional en la cabeza de Dios, en la mente de Dios. Estimados hermanos, este fue el tema 2, llamado dones, ministerios y operaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad para el tema número 3 de la serie Activando Dones. Bendiciones.